La siguiente es una producción de 360podcast.sb. Diana Verónica y Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... Qué gusto arrancar la semana conversando con gente a la que normalmente lo entrevistamos vía Zoom. Porque no vive permanentemente en el país, ¿verdad? Pero hoy lo pescamos aquí. Sí, de aquellas casualidades. Lo pescamos. Solicitándole la entrevista, solicitándole vía Zoom, y me dicen, no, me dice, si aquí estoy, mejor llego. No, hombre, mejor se arruina. Oscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas, está aquí con nosotros. Conocedor de lo que sucede en temas migratorios y la diáspora, así que nos da mucho gusto tenerte aquí, Oscar. Bienvenido, Oscar. Es un enorme placer estar con Diana y con Tony. Es un gusto verlos en persona y no en la pantalla. Y no en la pantalla. Sí, verdad, hace falta. Rápidamente, solo para contextualizar a nuestra audiencia, Oscar, claro. ¿Qué es Alianza Américas? Alianza Américas es una red de organizaciones dirigidas por inmigrantes latinoamericanos y caribeños en Estados Unidos. Hoy por hoy son 57 organizaciones que hacemos causa común en este espacio colaborativo denominado Alianza Américas. Yo funjo como el director del nodo de la red, que está basado en Chicago, pero nuestros miembros están en 19 diferentes estados de la Unión Americana e incluir organizaciones muy conocidas de larguísima trayectoria, como por ejemplo Carecen en Washington DC, pero también incluye organizaciones más jóvenes que reflejan las nuevas maneras de organizarse de la población inmigrante latinoamericana, como son, por ejemplo, organizaciones dirigidas por personas indígenas, particularmente de Guatemala y de México, personas que representan a colectivos organizados en torno a su identidad sexual, población LGBTQ, por ejemplo, y también población garífuna, población negra centroamericana, que son grupos que normalmente no los imaginamos como parte del total de los inmigrantes latinoamericanos en Estados Unidos y que todos, como repito, hacemos causa común en el espacio de Alianza Américas. Mira, qué bien, porque entonces se visibilizan, ¿verdad? Otros colectivos teniendo su propia organización. Así ¿50 y cuántas? 57. 57 organizaciones. ¿Eso significa qué cantidad de personas aproximadamente? Nuestro estimado es que el colectivo de organizaciones tienen contacto anual con aproximadamente 200,000 hogares en Estados Unidos. Hogares, no personas, ¿verdad? Porque obviamente cada hogar puede ser 3, pueden ser 7, 10. Entonces no tenemos el dato de personas, pero sí te puedo decir por hogares que son contactados. Y el nivel de contacto es diferente. En algunos casos son relaciones muy intensas. Por ejemplo, varias organizaciones miembros de Alianza tienen programas de asistencia legal migratoria y el acompañamiento que brindan es de largo plazo. Porque un caso de asilo, por ejemplo, puede demorar años, literalmente hablando. Hay otros contactos que son mucho más de dar información, por ejemplo, a población que no entiende algo que ha pasado, viene a una sesión de orientación. Hay gente que participa en programas de asistencia, de apoyo educacional para jóvenes que no tienen a dónde ir a buscar ayuda con sus tareas, por ejemplo. Y hay también organizaciones que hacen más labor de ayuda humanitaria con relación al país de origen. Por ejemplo, los garífunas son muy conocidos por sus asociaciones de ayuda al desarrollo de sus pueblos de origen, principalmente en la costa atlántica de Honduras, en Puerto Barrios, en Livingston, en Guatemala, para darte un ejemplo de la variedad de formas de contacto que tienen las organizaciones miembros de Alianza Américas. Sí, es una alianza en muchos sentidos, ¿verdad? Claro, no solamente del tema migratorio. No, muy bien. Más allá de eso. Y estamos en estos momentos viviendo, hay noticias recientes. Nació en Luisiana, creció en Arkansas. El embajador William Duncan es un oficial de carrera del Servicio Exterior de los Estados Unidos. Ya tomó, o sea, no ha presentado cartas credenciales, pero es el nuevo embajador y ya está en la embajada. Y la vez pasada hacíamos memoria de que el último embajador había sido Ronald Johnson, porque Jim Maines regresó al país, pero interinamente. De forma interina.
Ronald Johnson. ¿Qué exacto. significa que ya tengamos nuevo embajador, Oscar, y los tiempos en los que se dan estas cosas siempre hay que verlas, ¿verdad? Claro. Bueno, en el plano, digamos, político oficial, la designación de un embajador implica un reconocimiento de Estados Unidos del gobierno ante el cual está designando un embajador. Y te destaco la diferencia de eso a tener un encargado de negocios. ¿Verdad? Que en el caso de varios países centroamericanos hemos tenido la característica de que Estados Unidos no ha designado embajadores, sino más bien encargados de negocios. Y eso envía un mensaje, ¿verdad? Cuando un gobierno, por una u otra razón, está en una relación tensa, complicada con Estados Unidos prefiere designar a un encargado de negocios. Entonces yo creo que eso hay que entenderlo, que es desde el punto de vista, digamos, de la diplomacia salvadoreña, se puede calificar como un logro. Ahora, hay que reconocer que alguien como el embajador Duncan, que es un diplomático de carrera, pero si ustedes revisan su trayectoria, ha estado en muchos lugares conflictivos, ¿verdad? Es un embajador que funciona bajo administraciones demócratas como también bajo administraciones republicanas. Es una persona que va a implementar las líneas de la diplomacia estadounidense hacia América Central, hacia El Salvador. Y yo te diría que hoy en día, aunque quizás el embajador mismo, el Departamento de Estado de los Estados Unidos estaría en desacuerdo conmigo, yo diría que la característica más dominante de la diplomacia estadounidense hacia América Central, hacia México, es básicamente contener los flujos migratorios. Ese es como el meollo del hoyo, ¿verdad? Hoy por hoy, de la diplomacia estadounidense, especialmente cuando hablamos de Honduras, Guatemala, El Salvador y México. ¿Qué significa que sea un diplomático de carrera del servicio exterior a cuando envían a funcionarios que son de tipo político, le llaman así? Hay una gran diferencia. Sí, normalmente los designados por simpatía política, digamos, porque son personas de colaboradores. confianza. Bueno, de hecho, muchas veces son donantes de la campaña electoral de quien ocupa la Casa Blanca, para ser súper franco, ¿verdad? Si tú revisas quién está en China, quién está en Japón, quién está en países europeos, casi siempre son personas que han tenido una relación principalmente de apoyo financiero a las campañas electorales, casi un premio, ¿verdad? Por el apoyo brindado a quien ahora ocupa la Casa Blanca. Cuando es un diplomático de carrera, lo que uno debe entender es que son personas mucho más dadas a apegarse, ¿verdad?, lo que es la línea oficial del Departamento de Estado, la línea oficial de la Casa Blanca, sobre el país a donde van a servir como diplomáticos. Entonces yo creo que ahí hay como menos espacio de maniobra, porque, repito, los diplomáticos de carrera son mucho más disciplinados, ¿verdad?, en la manera como ejecutan la política exterior de Estados Unidos. O sea, respetan precisamente el cargo para el que han sido nombrados, o la función del cargo, mejor dicho, Oscar, ¿verdad? Así es. Porque es mantener las buenas relaciones, pero esto conlleva los diferentes temas, político, económico, social. Y sin duda con Estados Unidos el principal problema ha sido, y yo creo que va a seguir siendo, ¿verdad?, la cantidad de personas que migran de manera ilegal hacia los Estados Unidos. Pues desde la perspectiva estadounidense así es, ¿verdad? Estados Unidos ha mantenido una política que, por cierto, es una política muy incongruente con el resto de la política estadounidense, pero es una política realmente motivada por un enorme prejuicio, y el prejuicio es de que la migración centroamericana, mexicana, latinoamericana, caribeña es dañina para los Estados Unidos de América, cuando en realidad la evidencia no respalda, ¿verdad?, esa afirmación. Sin embargo, hay que reconocer que desde por lo menos principios de la década de los 90, esta manera de pensar acerca de la migración latinoamericana y caribeña ha sido dominante, y sigue siendo dominante a pesar de que tenemos hoy en la Casa Blanca un presidente que fue duramente crítico de muchas de las medidas de control migratorio, de contención de la migración que impuso Donald Trump, ¿verdad? Sin embargo, en la práctica se han seguido, y es por esto que te menciono, que hay un apegamiento, ¿verdad?, a esta idea de que la migración es dañina en la manera como se comporta los Estados Unidos de América. Y si tú hablas con cualquier diplomático de los últimos 10, 15 años, te va a decir lo mismo. Es más, el rol de agencias como la Agencia Internacional para el Desarrollo, AID, está mayormente en función
de cómo contener los flujos. Y digo que es incongruente con el resto de la política porque te voy a dar 2 ejemplos. A mediados de diciembre, Jerome Powell, quien es el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, afirmaba que si bien la misma Secretaría del Trabajo en Estados Unidos declara a finales de noviembre que hay cerca de 10 millones de puestos de trabajo vacantes, en realidad, decía él, no son 10 millones, decía, en realidad al hacer ajustes de todo tipo, sí hay un déficit de cerca de 3.5 millones, decía Jerome Powell. Ahora, algo más reciente, hace semana y media, en Davos, en la reunión del Foro Económico Mundial, el secretario del Trabajo, Marty Walsh, declara en un discurso que la mayor desventaja económica de Estados Unidos es su incapacidad de asegurar el número de trabajadores que el mercado laboral estadounidense necesita. Entonces, si tú pones las dos cosas juntas, ahí explico por qué ocupé el término incongruencia, ¿verdad? Porque no ha tenido la capacidad Estados Unidos de ordenar, digamos, esa demanda de oferta laboral que existe. O sea, hay espacios de trabajo, pero las personas no han sido colocadas en esos espacios. Es correcto. Y repito, hay que recordar, es importante recordar que el contexto de fondo en cuanto a política migratoria es que la política migratoria estadounidense en su totalidad es una política obsoleta. Es una política que dejó de funcionar hace décadas y no han sido capaces los legisladores estadounidenses, porque para eso se les paga a ellos, para que hagan la ley. O sea, los legisladores son los sujetos políticos responsables de formular la política pública. Hay que recordar que la diferencia justamente entre rama legislativa y ejecutiva es esa. La rama legislativa es la que hace la ley. La ley, y el otro la ejecuta. La otra la ejecuta, pero aquí ha habido una falla de quien hace la política. Entonces, si uno quiere encontrar un culpable, ¿verdad?, de por qué tenemos una política tan errática, son los legisladores que no han hecho su trabajo. Y aquí culpo principalmente al Partido Republicano, pero los demócratas no se quedan muy atrás, tampoco han hecho lo suyo. Y en ese sentido, yo te diría de que en el plano de migración en servicio de la necesidad de fuerza de trabajo, la migración estadounidense es completamente obsoleta. En cuanto a protección humanitaria, igual, la ley estadounidense es obsoleta. Yo te diría que en este momento la amenaza más grande en el planeta, cuando de desplazamiento forzado se trata, es el cambio climático, ¿verdad? Esto va a tener un impacto profundo, no solo en el continente americano, sino en el mundo. Sin embargo, los Estados Unidos de América no tiene un régimen de protección migratoria en reconocimiento de esa amenaza que cualquier científico te va a decir, esa es la razón principal por la que mucha gente se va a ver forzada a irse. Porque el presidente Nayib Bukele y sus funcionarios han insistido, salud compañera, salud, en las últimos meses, de que el régimen de excepción habría frenado la migración irregular hacia los Estados Unidos. Lo que pasa es que, y por el otro lado, hay investigaciones periodísticas que dicen que no, que es durante el gobierno de Nayib Bukele cuando más migrantes han intentado irse. Es bien incierto esto de las cifras, ¿verdad? Incluso hay situaciones que nos estabas explicando antes de ir al aire, que es distinto los contactos que tienen en la frontera a, ¿cuál sería la otra palabra, compañera? El contacto es que los visibilizan, más la gran cantidad de personas que pasan, pero no son visibilizadas. ¿Qué pasa con las cifras y por qué a veces es tan engañoso esto? Mira, en primer lugar señalar que la migración centroamericana, mexicana hacia los Estados Unidos es una migración de larga trayectoria. Yo te diría que es parte estructural, ¿verdad?, de la realidad de estos países, el factor migratorio. Y quizás la mejor manera de medir, ¿verdad?, si hay más o menos personas yéndose y asentándose en Estados Unidos, es ver las remesas, ¿verdad? Porque si vos ves el flujo de remesas, no decrece. No, siguen creciendo. ¿Verdad? El flujo de remesas sigue creciendo, ¿verdad? Y el gobierno salvadoreño, como lo hace también el gobierno de Guatemala, de Honduras, de México, por supuesto que celebran este enorme flujo financiero mensual
que es contraintuitivo con relación a otros flujos financieros. Pero regresando a la migración, yo te diría que históricamente la migración ha estado motivada, detonada, por varios factores, no por uno, ¿verdad? Un factor es la condición económica excluyente que ha prevalecido, ¿verdad? En muchos países de América Latina y el Caribe. ¿A qué me refiero? Que hay demasiadas personas que no logran resolver su plan básico de vida en su propio país, porque la oferta laboral en el propio país es insuficiente. Incluso, yo te diría que en el caso de México, a lo largo de los últimos 15 años, el migrante que más se ha ido no es uno que no tenía trabajo, sino que es alguien que tenía trabajo, pero que no le alcanzaba lo que ganaba para satisfacer sus aspiraciones de vida. Entonces, ese es un factor, yo diría, el de más larga trayectoria. Segundo factor, condiciones políticas. Entre menos democrático es un país, entre menos tolerante es una nación que tiene el problema estructural de exclusión económica, más se agrava el factor de expulsión. El tercer factor que ha estado presente de manera intermitente en nuestra región son los eventos climáticos, sea un terremoto, sea una tormenta, sea una sequía, no importa qué tipo de evento climático, te va básicamente a volver mucho peor, ¿verdad? Lo que ya te describía. Y un ejemplo de esto es el TPS. Correcto, así es. Ahora, a esto añadámosle, ya para ubicarnos en el tiempo más contemporáneo, ¿cuál es el evento mundial más trascendental de los últimos 3 años? Pues ahorita la guerra en Ucrania. Sí, lo de la invasión. No. La COVID-19. ¿Cuál es exactamente. El COVID-19. El evento mundial que impacta a todo el planeta es COVID-19, ¿verdad? Y nada menos nos recordaba Gustavo Petro en la Conferencia Económica Latinoamericana la semana pasada. América Latina representa el 8% de la población del mundo, pero sufrimos 30% de las fatalidades en el mundo. Como puedes ver, el impacto ha sido salvaje en América Latina, en toda América Latina. Y aquí hay una diferencia súper importante de destacar para entender los flujos contemporáneos. Mientras que en América Latina se perdieron decenas de millones de puestos de trabajo, de acuerdo a la CEPAL, que no se han recuperado del 2000 para acá, Estados Unidos tiene un excedente de puestos de trabajo. Entonces tú combinas todo lo que te acabo de decir y entonces no se requiere ser un científico nuclear para entender por qué ha habido efectivamente más personas queriendo llegar e instalarse en Estados Unidos. Y en el caso de los salvadoreños en particular, los datos son complicados, ¿verdad? Porque el dato que con más frecuencia se cita es el dato de los encuentros que la patrulla fronteriza reporta mes a mes con diferentes grupos nacionales. En ese campo, los salvadoreños han estado entre el tercero y el cuarto lugar cuando tomas en cuenta México, Guatemala, Honduras y El Salvador, a lo largo de los últimos 3 años. En ese orden van. En ese orden, correcto. Los que denominados encuentros Correcto. de la patrulla fronteriza. Y ahí quiero explicar que un encuentro con la patrulla fronteriza puede suceder en la misma persona hasta 5 veces en un mes o más. Es decir, que cuando la patrulla fronteriza dice, este mes tuvimos, por decir un dato, 125,000 encuentros, no quiere decir 125,000 personas, porque pueden haber hasta 3, 4, 5 encuentros con la misma persona. Pero aquí está el otro dato que hace bien complicado hablar de si el flujo ha bajado, ha subido, está igual. Hay una enorme cantidad de personas que logran ingresar sin ser detectados. Y hemos demostrado a lo largo de los años que quienes más conexión social tienen en Estados Unidos son las personas que tienden a ser más capaces de evadir la patrulla fronteriza. Por eso es que el grupo que más llega a Estados Unidos y que más se asenta en Estados Unidos son los mexicanos, porque son el grupo que tiene la más vasta red de apoyo a lo largo y ancho del país. Tienen armada una mejor logística. Correcto. Para pasar de manera irregular. Pero fíjate qué interesante, los salvadoreños somos número 2. Los salvadoreños tenemos ahora ya una red muy sofisticada de entrada al país que permite que muchos salvadoreños entren sin ser detectados. Entonces,
Nadie puede, por lo tanto, afirmar de forma inequívoca y categórica que el flujo es igual, inferior o superior, ¿verdad?, a cualquier otro momento de los últimos años. Pero tú dices, la remesa es como el mejor termómetro que puede medir de alguna manera. Es un buen termómetro porque lo que sí sabemos es que El Salvador está recibiendo más plata, ¿verdad?, en concepto de remesas. ¿Han aumentado los montos de las remesas o ha aumentado el número de remesas? Ese dato no lo tengo aquí a la mano en este momento, pero lo que sí te digo es de que es una combinación de las dos cosas, ¿verdad? Porque curiosamente, COVID-19, en el caso de la mayor cantidad de salvadoreños que trabajan en Estados Unidos, curiosamente les ha significado una bonanza. Y a lo mejor me explico, ¿verdad?, para que quede claro. Si un salvadoreño antes de COVID-19 estaba trabajando 40 horas por semana, desde COVID está trabajando 60 horas por semana, ¿verdad? Porque hay una escasez de mano de obra y una demanda por el servicio que presta. Entonces eso quiere decir que muchos salvadoreños han tenido más oferta de empleo, mejor compensación salarial, y eso le permite enviar más plata también a su familia. Plata. Entonces, más los bonos que ha estado dando el gobierno de los Estados Unidos a los trabajadores por la COVID también. Para los que tienen documentación legal. Para los que tienen documentación, ¿verdad? Entonces, sí, combina todos esos factores y tiene un peso, ¿verdad?, en cuánto dinero ha estado enviando el salvadoreño común y corriente a su familia. Pero también el número de transacciones por mes ha venido ligeramente incrementando. A lo que voy es que yo personalmente considero que los factores estructurales que explican la migración salvadoreña hacia Estados Unidos no han cambiado radicalmente. Ya vino el desayuno de San Martín, vamos a desayunar, pero quiero dejar planteada una pregunta. Se acaban de reunir The Three Amigos, ¿verdad? Así se le conoce, los tres amigos, hace, ¿qué?, 15 días. Correcto. Por ahí. El presidente Biden, el primer ministro canadiense, Trudeau, y AMLO. Correcto. Andrés Manuel López Obrador. Quisiera entender en esta nueva dinámica, tanto México, Guatemala, Honduras, El Salvador, nosotros, ¿cuál es el nivel de compromiso o de acuerdos que hay después de la era Trump, donde estaba la figura de tercer país seguro y todas estas? Quisiera entender en qué situación estamos, que es la que va a encontrar aquí William Duncan también, y eso cómo lo traducimos Ajá. a la relación propiamente Estados Unidos y El Salvador, ¿verdad? Aquí estamos arreglando el mundo con Oscar Chacón. Sí, hombre, Oscar Chacón, director de Alianza Américas. Alianza Américas, estamos hablando sobre el fenómeno migratorio. Hemos desayunado rico, tomando también café rico de Aviva Café, y seguimos conversando sobre el tema. Habías dejado planteado. Sí, ¿cuál es la situación de nuestro país con respecto a la política migratoria de Joe Biden? Vaya, después de la era de Donald Trump. Antes, una pregunta rápida. Sí. ¿Quién será candidato republicano, Ron DeSantis o Donald Trump? Está difícil. Eso no te lo puedo responder. Cierro paréntesis. Es muy temprano. Muy temprano. Sí. Bueno, ¿cuál es la situación que encuentra William Duncan con respecto a los países principalmente del Triángulo Norte, ¿verdad? Con respecto a Estados Unidos. Una situación muy complicada, ¿verdad? Porque hay una incoherencia hemisférica cuando de armonización de políticas internacionales se refiere. ¿A qué me refiero? Mira, no hay ninguna duda que países como Canadá y Estados Unidos necesitan desesperadamente rejuvenecerse, no solo en el plano de fuerza laboral, sino que son sociedades que tienen una fuerte característica hacia un desbalance entre población envejeciente y población joven, ¿verdad?, entrando en el mercado laboral, en el mercado social de Estados Unidos. Esa es una fórmula que países europeos la conocen muy bien, ¿verdad?, y que no tiene fácil solución. Por el otro lado,
se ha configurado, y esto es a lo que me refería cuando les decía antes a ustedes que hay una visión acerca de la migración latinoamericana caribeña que en esencia la desprecia, y que es una opinión informada por prejuicio y no por datos. El temor de fondo que tienen países como los Estados Unidos, y estoy hablando de las cúpulas dirigentes en el ámbito político principalmente, el temor que tienen es que la identidad de la nación cambie, ¿verdad? Porque si tú analizas el fenómeno de tasas de natalidad de los diferentes grupos étnicos raciales en Estados Unidos, y los pones la gente de origen europeo, la gente blanca, la gente negra, la gente de origen latinoamericano, la gente de origen asiático, en este orden que te acabo de decir, tienen proporciones completamente diferentes cuando de tasa de natalidad se refiere. Las mujeres blancas prácticamente no tienen hijos. Las mujeres negras tienen poquitos hijos. Las mujeres latinoamericanas son las que más hijos tienen, seguidito de las mujeres asiáticas. Entonces tú pones esto en el cuadrante de 4 o 5 décadas y no hay donde perderse. Latinos y asiáticos. Asiáticos y latinoamericanos van a ser efectivamente el grupo más pujante. Pero a mucha gente que tiene una manera de pensar francamente supremacista blanca, esto les pone a temblar. Esa es la llamada América profunda que votó por Trump. Correcto, así es, la gente que teme que el país de mañana no sea el país de ayer, y ciertamente no va a ser el país de ayer, aún así tú cierres cada puerto de entrada. Pero vuelvo al argumento que estaba tratando de articular. Si Estados Unidos y Canadá pensaran de manera mucho más visionaria, ¿verdad?, y de manera más comprensiva en cuanto a sus intereses, lo que deberían de tener es un tratado especial con toda América Latina y el Caribe, ¿verdad?, que reconozca las múltiples maneras en que nos hemos vuelto interdependientes. No hay manera de que Estados Unidos pueda salir adelante sin el rol de América Latina. Es más, con frecuencia Estados Unidos invierte más tiempo en Asia, en el Medio Oriente, en Europa, incluso en África, de lo que invierte en América Latina y el Caribe. Pero ¿por qué? O sea, es una lectura equivocada, una lectura obsoleta, ¿verdad? Hay que recordar que históricamente Estados Unidos ha visto a América Latina y el Caribe como su patio trasero, ¿verdad? Y esa idea, aunque suena un poco pesada, sigue teniendo mucha validez, en el sentido de que piensan que no tienen que hacer mucho para que América Latina y el Caribe sigan los pasos de Estados Unidos, y eso ya no está pasando. Ya no es así. Tenés a una China, tenés incluso a una Rusia muy agresiva en cuanto a su política exterior hacia América Latina y el Caribe, que Estados Unidos no está tomando debidamente en cuenta. Entonces, para mí, lo que decían varios jefes de Estado en la reunión de Buenos Aires de la semana pasada me parece súper acertado. México, desde prácticamente el año 2000 para acá, ha venido pensando que si es capaz de negociar bilateralmente con Estados Unidos, va a conseguir un mejor trato para México. La realidad nos demuestra que eso ha sido una falacia, o sea, no ha cuajado, ¿verdad? Cuando en realidad, si México se hubiera aliado mucho más cercanamente con el resto del continente, el resto de América Latina y el Caribe, y pudieran como subcontinente negociar con Estados Unidos y Canadá, yo te aseguro que hubieran mejores resultados. O sea, la relación fuera otra, fuera de par a par, es lo que tú dices. Aún si no fuera de par a par. Pero mucho más fortalecida. Mucho más capaz de gestionar acuerdos que sean verdaderamente beneficiosos. Y vuelvo a algo que dije hace un rato, el problema estructural de la vasta mayoría de países en América Latina y el Caribe es que tenemos países configurados con sistemas económicos, políticos, sociales, que en vez de incluir, excluyen, ¿verdad? Y mientras esa sea la realidad, te aseguro que vamos a seguir teniendo cantidad de gente buscando la posibilidad de asentarse en el único país que ven con esperanza de poder mejorar su condición de vida, y hoy por hoy ese país sigue siendo Estados Unidos. Entonces, ¿cómo le decís vos a todo un continente, o si querés a un país específico como El Salvador, que ya no vea a Estados Unidos como lo hemos visto por décadas, cuando los mismos Estados Unidos nos dicen que Estados Unidos es el peldaño antes del paraíso? O sea, esta cosa que se promueve continuamente
por parte de la política oficial. Más se dice el sueño americano, se dice. Ahora, quiero regresar rápido a tu pregunta. Mira, no ha cambiado casi nada. Nada. Lo que sí ha cambiado, y yo lo reconozco y tiene su valor, es la retórica. ¿Verdad? La administración Biden no es tan insultante, ¿verdad?, como lo era la administración Trump. Pero fíjate bien, el programa Quédate en México, que por cierto oficialmente tiene un nombre ridículo, se llama Protocolo para Protección del Migrante. Ese es el nombre oficial de lo que en la práctica conocimos como Quédate en México. Es casi una contradicción de lenguaje con lo que significa en la práctica. Hoy en día, México y Estados Unidos están haciendo prácticamente lo mismo. Si ustedes recuerdan, a principios del año, los últimos días de diciembre, perdón, Estados Unidos anuncia este acuerdo por medio del cual se supone que van a emitir 30,000 visas humanitarias por mes para 4 grupos nacionales: Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua. Pero también anuncian que México va a recibir 30,000 personas de estos países regresados inmediatamente de Estados Unidos. En la práctica, el balance cero. Quédate en México sigue en efecto. Título 42, tan duramente criticado por Joe Biden durante la campaña por ser una aberración, porque no hubo nunca evidencia de que la migración latinoamericana presentara una amenaza en cuanto a COVID-19. Sin embargo, Trump lo invoca, lo mantiene vigente y curiosamente la administración Biden lo mantiene, ¿verdad? Entonces, por eso te digo, en términos sustantivos, no puedo yo decir que el entorno migratorio, especialmente visto desde la perspectiva de la persona migrante, ha cambiado, ¿verdad? Aun cuando la retórica es mejor. Y también quiero ser justo, la administración Biden sí ha hecho un par de cosas buenas. Por ejemplo, ha otorgado nuevas designaciones de TPS, no todas las que debería, pero ha otorgado algunas, y yo no quiero pasar por alto que lo han hecho. También, seguramente ustedes escucharon, la Secretaría del Trabajo anunció, junto con la Secretaría de Justicia, un programa por medio del cual, si un extranjero sin papeles en Estados Unidos denuncia violación a sus derechos laborales, se le va a otorgar individualmente acción diferida, que quiere decir que ya no debe de temer por su seguridad en cuanto a ser deportado, y le van a dar un permiso de empleo para que pueda seguir empleado en Estados Unidos de forma autorizada por haber hecho la denuncia, ¿verdad?, de violación de sus derechos. Vamos a derechos ver, laborales. Vamos a ver cómo funciona en la práctica, porque estas cosas a veces cuando se anuncian suenan bien bonitas, pero ya en la práctica no necesariamente funcionan de esa forma. Pero, repito, no quiero decir que no se ha hecho absolutamente nada desde la perspectiva de la gestión de Joe Biden, pero en lo sustantivo, en lo más contundente, honestamente, el cambio es cosmético. Bueno, una de las propuestas en la campaña fue la famosa reforma integral, que hubo como un, a ver, mira, no le quisiera llamar borrador, Oscar, hubo un documento, pero que quedó estancado. Hubo una propuesta de ley, ¿sí? Efectivamente, porque mira, lo que hay que recordar, Joe Biden dijo en campaña: en los primeros 100 días de mi gobierno voy a presentar una propuesta de reforma. Y el hombre cumplió. O sea, en realidad la propuesta sí fue presentada en el Senado de los Estados Unidos y en la Cámara Baja. En el Senado estaba encabezada por el senador de Nueva Jersey, cubano-americano, se me escapa su nombre en este momento, Bob Menéndez. Y en la casa no recuerdo quién encabezó, pero lo que quiero decir es, sí cumplieron con la promesa de presentar la propuesta. Lo que pasa es que hay que recordar, en Estados Unidos cada año de acción legislativa se presentan miles de propuestas. De esas, unas poquitas fructifican y se convierten en ley, ¿verdad? Entonces, él nunca dijo: yo me comprometo a aprobar una ley. Sí, porque no lo puede hacer. No lo puede hacer, está fuera de su autoridad. Exacto. ¿Verdad? En ese sentido sí reconozco que cumplió con lo que prometió, pero eso es insuficiente porque no cambia en nada la experiencia de vida. Oscar, presentó la propuesta, pero no han habido los suficientes esfuerzos internos en la Cámara y en el Senado para que se mueva la propuesta. Sí, y es que hay que reconocer que el Congreso estadounidense es un cuerpo legislativo complicado.
En la Cámara Baja, Casa de Representantes, actualmente controlada por el Partido Republicano, podés aprobar propuestas de ley por simple mayoría, ¿verdad? Son 248 votos mínimos que necesitas, 218 votos mínimos que necesitas para pasar una propuesta. Los republicanos actualmente tienen 222 escaños en esa Cámara. En el Senado es mucho más complicado. En el Senado necesitas para efectos prácticos 60 votos. Y si tú recuerdas, en la legislatura que empezó junto con Joe Biden, los demócratas tenían escasa mayoría, porque estaban 50 republicanos, 48 demócratas, 2 independientes que votan generalmente con el Partido Demócrata y Kamala Harris, que es la encargada de desempatar en votos que no requieren mayoría calificada, pero ahí está exactamente el problema. La vasta mayoría de cambios en la ley en el Senado requieren de mayoría de 60 senadores. No han tenido 60 senadores, exacto, ni los van a tener. Ahora peor, ¿qué pasó con el proyecto? A ver, vámonos a lo básico. O sea, que la gente migra por 2 situaciones. El tema del país donde viven no les permite tener los ingresos económicos necesarios para vivir con dignidad. Aunque tengan trabajo, decías tú. Correctamente. Trabajo. Correcto. Ajá. Y lo segundo es la otra justificación es la reunificación familiar. Pero esta se da mayormente legal, entendería yo. O sea, la gente la gente los pide y siguen en todo este proceso. En medio de todo esto, por el tema económico, el gobierno del presidente Biden anunció a través de su vicepresidenta, que era la delegada a realizar este proyecto de, no me recuerdo el nombre, Alianza por Centroamérica, algo así. Ajá, no me recuerdo bien el nombre, sí, pero era supuestamente eso, ¿verdad? Cómo provocar un mayor y mejor empleo en los países del Triángulo Norte para disminuir la cantidad de personas que quieran migrar de manera irregular. Y que empresas ¿Y qué pasó con eso? ¿2 millones de dólares? Mira, o algo así. Primero hay que como clarificar algunos conceptos básicos. La inversión extranjera directa por sí solita no te cambia nada. Eso hay que tenerlo muy claro. Lo primero que se requiere en cualquier país del mundo para marchar en una dirección que produzca nuevos resultados es un nuevo plan, ¿verdad? En muchos países a esto se le denomina la formulación de planes de desarrollo integral, planes de nación. En América Latina y el Caribe, muy pocos países se han dado a esa tarea. Yo te voy a citar 2 ejemplos donde sí ha habido una buena formulación de Plan Nacional de Desarrollo Integral de largo plazo, Uruguay, Costa Rica, ¿verdad? Estos 2 países, regresándonos 50, 60 años atrás, han venido formulando planes que trascienden la gestión administrativa del Estado de cualquier partido, porque son visiones integrales, donde participa el gobierno, participa el sector privado, participa el sector académico, participa la sociedad civil, y todo está integrado de forma tal que se producen resultados que hacen que la gente vea en su país el lugar donde se pueden realizar los sueños, ¿verdad? Es triste decirlo, pero en el contexto específicamente centroamericano, solo Costa Rica tiene algo de esa magnitud. El resto de las naciones no las tenemos. Sí, ahí está que Costa Rica no tiene problema migratorio. Exacto. Más bien, sí tienen problema por la gente Porque que llega a trabajar. Por los que llegan a trabajar. No tiene un problema de emigración. Y hay un poco de incoherencia también de los ticos, porque son promotores de derechos hacia afuera, pero a veces en la casa no los practican tan bien. Es que les ha vuelto un problema también, ¿verdad? Aunque te digo, no hubiera agricultura en Costa Rica sin los nicas, ¿verdad? Eso es importante tenerlo bien claro. Pero a lo que voy es, en nuestros países, desdichadamente, no pasamos de planes de 5 años, ¿verdad? Y incluso a veces hablamos de planes de largo plazo, pero no con la gestión política integral que deberían de tener. Apuesta del país, de todos los sectores. Entonces yo creo que ahí es donde andamos verdes todavía, en un país como El Salvador, y en esto yo he sido muy crítico del enfoque estadounidense. Estados Unidos sabe perfectamente bien que si no hay un plan nacional de desarrollo, y te voy a poner el ejemplo de Estados Unidos, saliendo de la Segunda Guerra Mundial, se formula este plan famoso del buen vivir,
formulado por Franklin Delano Roosevelt, que efectivamente consolida la clase media en Estados Unidos, consolida una amplia gama de protecciones económicas y sociales y que conllevan a un plano de bienestar que duró casi 40 años. Se ha venido desmantelando en los últimos 40, pero a lo que voy es, no importa cuánto dinero envíes en remesas familiares, no importa cuánto dinero gestiones de inversión extranjera directa, si no hay un plan integral de desarrollo que le dé sentido a esa inyección financiera, la inyección financiera por sí sola no genera milagros. Y esto está comprobadísimo. Naciones Unidas ha publicado cantidad de estudios que demuestran que las remesas o la inversión extranjera directa solas y aisladas no producen milagros. Y eso sí yo creo que Estados Unidos no le está haciendo bien y pudiera hacerlo mejor. ¿Cuál crees que es la principal misión con la que envían al embajador William Duncan? Yo creo que hay dos por lo menos, ¿verdad? Una es parar los flujos, porque mientras no hay un cambio de cassette, un cambio de lógica de pensamiento en la misma Casa Blanca, eso va a seguir pesando como una directriz fundamental para cualquier diplomático estadounidense en esta región. Segundo, restaurar protecciones mínimas del Estado de Derecho democrático que Estados Unidos ha promovido. Y aquí yo no estoy diciendo que yo apoyo tal cosa, ¿verdad? Solo digo que esa va a ser una directriz clara que en mi opinión viene desde allá. Hay que recordar que las tensiones entre el gobierno salvadoreño y el gobierno de los Estados Unidos, que involucraron a la ex embajadora Maines, por cierto, giran en torno principalmente a esto último, ¿verdad? Al deslice que muchos ven desde afuera como un deslice antidemocrático, autoritario en un país como El Salvador, un uso excesivo de Fuerzas Armadas, de cuerpos de seguridad pública para funciones que deberían de estar siendo resueltas de otra manera. Yo creo que ahí van a estar básicamente los dos grandes desafíos. ¿Ves una mejora en la relación? O sea, el hecho que Estados Unidos diga ya no va a haber, ya, o sea, no es un simple o no estoy al nivel de un encargado de negocios, sino mando a un embajador, primero. Segundo, una persona que ya ha estado acá, ¿verdad? Conoce perfectamente El Salvador, conoce la problemática del Salvador. Se han dado roces, no sé cómo llamarle. Se han dado diferencias, pero las relaciones continúan. Y Estados Unidos llegó un momento en que dijo, no estamos viendo con buenos ojos lo que está pasando en El Salvador, pero yo voy a seguir cooperando, lo voy a hacer a través de diferentes organizaciones, pero no sé hasta dónde se ha llevado a cabo eso, porque vemos ahí al gobierno continuamente junto con Estados Unidos inaugurando proyectos, colocando la primera piedra, entonces donaciones. Exacto, como que eso ha continuado en realidad, en la práctica ha continuado. ¿Qué podría estar pasando o cuáles serán esos hechos que van a demostrar que están mejorando las relaciones? El presidente ha sido más palabras menos, dicen nosotros queremos que nos apoyen en el proyecto. No vamos a seguir haciendo las cosas como se habían venido haciendo porque no han dado los resultados que el país necesita. Mira, yo te diría que hay un reconocimiento tácito, y esta es mi lectura personal, del Departamento de Estado, de que hay que mantener la puerta abierta con el gobierno actual en El Salvador. Para mí eso es muy claro, ¿verdad? La designación de un embajador y no un encargado de negocios va un poco en esa dirección, para bien o para mal. Lo segundo que hay que recordar es que la democracia liberal occidental está en crisis en el mundo, no solamente aquí en América Latina o en los Estados Unidos, sino en el mundo. Y está en grave necesidad de innovar. Y estamos a medio camino, para ser generosos, más bien uno diría muy verde, en cómo gestionamos nuevas formas, ¿verdad?, de gobernarnos, nuevas formas de convivir, que esté de acuerdo con los valores básicos de humanidad, vamos a decir, que tenemos los seres humanos. Y yo diría que hay un tercer factor que es clave. Hay que ver en qué vecindario estamos. O sea, a Estados Unidos le ha tocado bailar con bailadoras que no son las mejores ni las más bonitas, ¿verdad? Si tú ves, por ejemplo, la opción en Honduras, hasta el gobierno actual, y ahorita ya las cosas se empiezan a complicar en Honduras también, estaba difícil bailar con Juan Orlando Hernández. La situación en Guatemala tampoco es así como... que se lo bailaron fue a él. Sí, exactamente, ¿verdad? No es como que tenés buenas opciones. Entonces, aquí sí que aplica un poco la regla de que entre lo malo hay que escoger lo menos malo, ¿verdad? Y los Estados Unidos es súper pragmático en esto.
Yo creo que incluso la relación Estados Unidos-México con AMLO va un poco por esa lógica también, ¿verdad? De cómo acomodarte a una realidad donde no hay otras opciones. O sea, es lo que está sucediendo. Es lo que tenemos. Ajá, es lo que hay, y dentro de eso pues vemos cómo lo manejamos de la mejor manera. Así Va. es. Hay un factor, yo hace 5 o 10 años no escuchaba la crisis en la selva del Darién, por ejemplo. Ujú. Pero ahora sí ya es un tema. Ujú. Ya es un tema de la gente que está muriendo ahí. O sea que ya la migración viene desde más abajo. Mira el problemado que está en Perú, Claro. Ecuador, Bueno, ya no se diga Venezuela. no, y Venezuela se ha incrementado o se ha visibilizado. Mucho más. No sé si es la palabra correcta, porque hoy con las redes sociales y todo esto la información fluye más, Oscar, y se visibiliza más, por ejemplo, el éxodo que hay desde Venezuela hacia los Estados Unidos. Aunque les recuerdo, en números siguen siendo México, Guatemala, Honduras y El Salvador, los 4 más grandes en términos de flujos. Estos están invisibilizados, a diferencia de los venezolanos. Pero mira, yo sé que ya estamos por terminar, pero una cosita rápido que quiero decir. Yo Adelante. creo que el problema fundamental para nuestro país, para El Salvador, va a seguir siendo cómo generar condiciones reales, palpables, tocables de bienestar. Si no somos capaces de crear condiciones de bienestar que la gente verdaderamente sienta, no solo que crea, sino que lo sienta, que lo pueda vivir, yo creo que vamos a seguir que cuesta diga, arriba. aquí me quedo. Exacto. Aquí Sí, me quedo. que nos llegue a convencernos en la práctica, no porque lo digo, de que realmente aquí sí hay oportunidades, ¿verdad? Y hay gente que cree que ya estamos ahí. Yo creo que estamos, en el mejor de los casos, verdecitos. Muy bien. ¿Ok? Oscar, siempre es un gusto conversar Contrario. contigo Gracias por la sobre invitación. estos temas. Creo que es bastante pertinente el momento en el que lo hemos hecho. Y un saludo para toda esa amplia red de hermanos latinoamericanos, Claro. que forman parte de Alianza América. Muchísimas gracias, un placer. Gracias a todos los que nos han estado escuchando. Aquí está Mafaldo Ochoa. Saludos desde mi trabajo, los escucho, súper día, qué bien. Y José Gómez, él dice que hay mucha gente que, bueno, mejor dicho, que están emigrando, pero pandilleros, huyendo del régimen de excepción. ¿Tú has escuchado algo? No, realmente no. Ok. Bueno, Bueno, gracias nuevamente. Gracias. A Nosotros ustedes. vamos directamente a la pausa, ya volvemos. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Esta fue una producción de 360podcast.sb.